Ahí está. Listo. Bueno, para mí es un gusto, mi nombre es Pablo Gijena y en nombre del Consejo de Formación Continua del egresado de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, en esto que hemos dado a llamar el ciclo de conferencias en tiempo de pandemia, en el marco de esta séptima campaña de prevención y diagnóstico temprano del cáncer bucal, les vamos a presentar hoy la quinta conferencia dentro de esta campaña, que se denomina ¿Cómo detectar los pacientes con riesgo de malignidad? Los disertantes de esta conferencia va a estar a cargo del doctor Ricardo Casiva y de la doctora María Inés Criscuolo. El doctor Casiva es docente de semiología de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba y también se desempeña en la Escuela de Odontología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Córdoba. Y también se desenvuelve como docente en la Cátedra de Estomatología de la Facultad Nacional de Córdoba y de Medicina Bucal de la Escuela de Odontología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Córdoba. La doctora María Inés Criscuolo se desempeña como profesora asistente en la Cátedra de Estomatología B de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, y para nosotros es un gusto que estén con nosotros en esta presentación. Como siempre, esta presentación es grabada, va a ser grabada y posteriormente va a ser colocada en el repositorio de clases virtuales de la Escuela de Posgrado y en su canal de YouTube. Para una mejor organización les vamos a pedir a todos los participantes, muy importante, que apaguen sus micrófonos. Las cámaras pueden dejarlas prendidas en un principio. Si hay problemas de tráfico de datos, de conectividad, les pediremos que apaguen la cámara, pero si no, no hay mayor problema. También les vamos a pedir que a medida que se vayan presentando algunas preguntas o algunas intervenciones, la vayan realizando en el chat del aula, de tal manera que hacia el final de la conferencia podamos hacerla a los dictantes. Para aquellos participantes, como siempre, que deseen una constancia de la participación y la asistencia a esta actividad, van a escribir a partir de este momento, ya lo vienen haciendo, al chat del aula, estos datos, pero todos juntos. Recuerden que si envían por separados, el personal administrativo no va a poder juntarlos. Tienen que colocar el nombre y apellido, el documento y el correo electrónico en un mismo mensaje. También les vamos a avisar que luego de esta actividad les enviarán a su correo personal, el correo que se han inscrito, un formulario para hacer una valoración de esta actividad. Estas valoraciones nos van a permitir ir mejorando la calidad del servicio de formación continua que les proponemos. Bueno, y como siempre vamos a agradecer al personal de apoyo técnico, tanto administrativo como en lo técnico específicamente, en las personas de Analia Rey e Ivana Torcibia, cuyos aportes para la realización de esta actividad es muy importante. Bueno, sin más, dejo la apertura ya hecha y dejo con Ricardo que empieza, me parece. Ricardo, entonces, quedamos. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto que nos hayan invitado, por lo menos hablo del punto de vista personal, a poner en conocimiento cosas de importancia, digamos, dentro de todo, o sobre todo estos factores de riesgo que son tan importantes y que se tienen mucho en cuenta en relación a los carcinomas bucales. A ver, voy a tratar de poner y me van a decir si lo ven. Ya te voy avisando. Bueno, ¿se escucha bien todo? Sí, se escucha bien. Listo, perfecto. Ahí se ve. Todavía no, pero ahí está, se está presentando, Ricardo. Ahí se ve perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, como el tiempo nos apura, vamos a ir rapidito porque he visto que es una hora, y yo generalmente soy muy loro, así que voy a tratar de resumir o acotar lo más importante. Fíjense que cuando dijeron de hablar en estos ciclos de conferencia en relación a lo que es la prevención del cáncer bucal, este título nos llamó la atención porque decía, ¿cómo detectar los pacientes con riesgo de malignidad? Entonces, yo me pregunté, si vamos a hablar de paciente de riesgo, se supone que lo primero que uno debe saber es a qué se considera un paciente de riesgo. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, fíjense ustedes que toman al factor de riesgo
a cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad no solamente de sufrir una enfermedad, sino también de tener algún tipo de lesión o daño. Entonces, en base a este concepto, dijimos, si vamos a hablar de estos factores de riesgo, entonces vamos a tener un doble desafío, o yo me propuse dos desafíos que se deben tener en cuenta. Uno es en conocer cada uno de los factores de riesgo que se encuentran en relación a los carcinomas bucales, y otro es cómo identificar aquellas características o cómo identificar aquellos pacientes o personas que sean considerados de riesgo. Entonces, a partir de ello, me surgió un trabajito, que en este caso están viendo de Bolesina y colaboradores, en donde ellos hicieron un trabajo en relación de carcinomas bucales, en su relación, como bien digo, al hábito, en donde con un N de 101 pacientes, fíjense que un 78% estaba determinado que la mayoría tenían una asociación tanto de tabaco y alcohol. Entonces, si el tabaco y el alcohol son los factores de riesgo con un porcentaje altísimo, dijimos, habrá que hacer más hincapié en estos factores como para determinar cómo pueden interactuar a nivel de cavidad bucal. Y en el segundo desafío, habíamos dicho que si bien los carcinomas pueden venir de lesiones o reacciones potencialmente malignas previas, también en este estudio se pudo ver de que existe en un 45%, con un N de 94 pacientes, un 45% de los mismos presentaban carcinomas orales sin poder identificarse a partir de la mucosa sana, lo cual determinaba de que existía algún factor de riesgo, de que como consecuencia interactuaba histológicamente, que permitía a partir de ellos de que puedan existir carcinomas a partir de dicha mucosa sana. Entonces, a partir de ellos, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a tratar de identificar esos factores de riesgos considerados para el carcinoma bucal. Fíjense que hay mucha clasificación de estos. Una es la dada por este doctor, Warna Colasurilla, en la cual él clasifica los factores de riesgo en no modificables, modificables, emergentes, controversiales y de evidencia limitada. Donde ustedes pueden ver de que yo he resaltado sobre todo el tabaco, el alcohol, como modificables, o sea que la importancia ya radica que puede ser modificada en la cesación de dicho hábito. Y dentro de los factores emergentes, he marcado el mate, que son los tres factores de riesgo de hacer un poco de referencia en esta experiencia. En otra clasificación, como dado por estos autores, las clasifican en de alto riesgo, como factores de riesgo, perdón, y de bajo riesgo, en la cual también el tabaco y el alcohol están considerados para ellos como alto riesgo, que es la que la mayoría de los autores atribuyen a la asociación del tabaco y alcohol, y también teniendo en cuenta otros factores que como consecuencia pueden interactuar a nivel de los carcinomas orales. En cuanto al tabaco, fíjense que el tabaco puede ser fumado, como dice acá, de diferentes formas, porque suelen presentar diferentes tipos de presentaciones. Pueden ser que sean en cigarrillos comunes, pueden ser que sean en armados. Bidis y creters no se realizan acá porque generalmente se hace con la hoja directamente del tabaco y les ponen sustancias aromáticas como clavo de olor, pero eso es directamente con la planta en sí. Pero sí otros como son pipas, como son puros, como pueden ser los habanos y como pueden ser las pipas de agua. Acá también vamos a tener en cuenta la masticación, no solamente del tabaco, sino también del betel y del rapi. Y también no vamos a dejar de tener en cuenta lo que son los cigarrillos electrónicos, porque si bien hoy en día los cigarrillos electrónicos han reemplazado en parte a lo que sería el hábito verdaderamente de fumar, existen cigarrillos electrónicos que vienen con nicotina y sin nicotina, lo cual también están considerados como factores de riesgo. Y si hablamos del alcohol, fíjense, como dice el cuadrito de abajo, que todos los alcoholes, o sea que dependiendo de la graduación de alcohol etílico que tenga, son considerados también como factores de riesgo para el carcinoma oral. Entonces, ¿cómo vamos a resumir para tener en cuenta las características de estos factores de riesgo? Sabiendo de que el cáncer, con todo lo que hablamos anteriormente,
sabemos que es multifactorial. Sabemos que la asociación del tabaco y el alcohol es el factor predisponente más importante. Si bien se conoce cada uno de los factores, tanto el tabaco como el alcohol, que actúan en forma independiente, también se lo ha clasificado en 3 modelos a tener en cuenta. Uno es el modelo adictivo, que está en relación a la adicción que suele producir cada uno de estos hábitos en forma independiente. Otro, considerado el modelo exponencial, que está exclusivamente en relación a la multiplicación de cada uno de estos factores, y la asociación sinérgica, que es actualmente la más utilizada, en donde se establece que cuando existe la asociación del tabaco y alcohol, es mucho más superior, es mucho mayor el riesgo de carcinomas a nivel de la cavidad bucal que si fuera cada uno de estos factores en forma independiente. Entonces, si vamos a hablar de tabaco, sabemos que el tabaco tiene una gran cantidad de componentes químicos, como dice acá, aproximadamente 4.000 o más componentes químicos, actuando algunos de ellos de forma tóxicas, mutagénicas o carcinogénicas. De ellos, miren acá, hablamos de la nicotina, cuyo primer metabolito es la cotinina, que esto tiene la capacidad de reabsorberse rápidamente en el organismo, y fíjense en que tiene la disponibilidad de distribuirse en distintas zonas del organismo, pero tiene su mayor reservorio o su mayor recepción, digamos, a nivel del sistema nervioso central, que es lo que va a dar la acción placentera que con el tiempo llega a producir la adicción. Por eso es que la nicotina sí es considerado citotóxico, pero no es considerado carcinogénico. ¿Por qué? Porque se considera la acción más adictiva que tiene, que está considerada como una adicción. Por eso, en la Asociación Psiquiátrica Americana está determinado con la siglita DMS, que corresponde a la adicción a este tipo de droga. Asimismo, también tienen otros componentes del tabaco, como las nitrosaminas específicas del tabaco, del cual la nitrosonornicotina, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, dentro de él el más representativo como son los benzopirenos, y las aminas aromáticas, estas sí, no solamente son consideradas tóxicas, sino también que son mutagénicas y carcinogénicas. ¿Qué importancia tiene todo esto? Que sea la forma que sea del consumo de tabaco, fíjense en que el cáncer bucal va a estar en relación a estos componentes químicos que presentan cualquier forma de consumo del mismo. Por eso es que a partir de ello la OMS estableció que más de un 80% de los 1.300.000 consumidores de tabaco viven en países de ingresos medios o ingresos bajos. Por eso, uno de los factores de riesgo que también es considerado es el estatus económico o estatus social, en donde la carga de mortalidad está asociado generalmente con este producto que cada vez es mucho más alto el consumo. De más de 8 millones de personas fallecen, se conoce a causa generalmente del tabaco, y alrededor de 1.200.000 de esas 8 millones de personas son consecuencia por la exposición directa que tiene, o sea, el fumador pasivo por combustión de los componentes químicos que contiene el tabaco. Esto nada más es a título informativo para que ustedes vean de que el tabaco, que es que se llama solanácea, en la hierba, tiene la característica de que se utiliza en su totalidad. Fíjense que las partes más superficiales de la hoja es lo que se denomina tabaco ligero, que es lo que le va a dar el sabor característico al tabaco. Las hojas intermedias son la hoja más importante porque es lo que va a determinar el aroma que va a tener el tabaco, y el tipo de tabaco volado son los que le va a dar la suavidad muchas veces al tabaco. Asimismo, la fabricación del tabaco va a ir teniendo distintos mecanismos desde el momento en el que se produce, digamos, el acondicionamiento de la hierba en sí, hasta que se produzca su distribución para la consumición final. Entonces, debemos saber del tabaco, que fíjense que no solamente a nivel de Argentina, que ya vamos a hablar un poquito, sino que también a nivel de Latinoamérica se puede establecer las muertes que existen en relación al mismo.
Miren esta fotito acá, es de un paciente en la cual era la forma de realizar el hábito de fumar, colocando el elemento dentario entre los dientes y realizando la succión del mismo, que van a ver que de acuerdo al hábito es muchas veces cómo podemos determinar los sitios de localizaciones más frecuentes de este tipo de lesiones relacionadas con el hábito de fumar. Las muertes por enfermedades atribuidas por el tabaco, fíjense que su mayor porcentaje se la lleva las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, y dentro de ellas, como ustedes sabrán, las bronquiectasis y el enfisema pulmonar son los que más comunes están en relación con el hábito de fumar. Luego sigue el cáncer de pulmón, y posteriormente continuamos con otros cánceres en los cuales estaría relacionado o estaría involucrado los carcinomas de cavidad bucal. Asimismo, en el año 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Censo determinó que la prevalencia del consumo de tabaco a nivel de la Argentina era del 22,2 al 22,3%, y que su población era sobre todo en pacientes jóvenes, en pacientes de 18 años o más, aunque también sabemos, y muchas veces la experiencia clínica nos ha permitido determinar de que puede disminuir la edad desde el inicio del consumo del mismo. Estas fotitos que tienen aquí abajo es para representar de que el tabaco por sí solo tiene la capacidad de producir lo que nosotros llamamos las verdaderas leucoplasias del fumador, en que como característica fundamental estas leucoplasias suelen ser bilaterales y que irán teniendo un aspecto clínico totalmente distinto en relación a cómo se puede evidenciar clínicamente teniendo en cuenta el tipo de lesión elemental. Como aquí en este caso, se puede observar que es bilateralmente, y que tienen ese aspecto de parqueteado, de embaldosado o empedrado característico, y que dependiendo de la lesión elemental, muchas veces ustedes sobre la superficie pueden determinar un tacto rugoso al tacto digital, y que el paciente se lo relaciona cuando él realiza el tacto lingual de las asperezas que existen en la parte superficial. También tenemos que el tabaco puede producir otros tipos de lesiones, no solamente a nivel de mucosa yugal. Miren aquí a nivel de paladar, donde podemos observar en toda la extensión del paladar duro, llegando próximo a la línea de Postdamen, cómo se ve un cambio de coloración, cómo se ve como si fuera un paladar velado, un paladar como si fuera el humo del cigarrillo, y donde podemos apreciar en la parte más posterior ese puntillado rojo que es característico de la hipertrofia, o de la inflamación de las glándulas salivales menores, debido a la acción irritante que realiza, porque como ustedes sabrán, el hábito de fumar tiene sus tres mecanismos de importancia: el punto de apoyo, que sería el mecánico; el químico, que es la combustión de esos componentes químicos que presenta; y el físico, que está dado por el calor. Aquí, en la próxima fotito, podemos observar a nivel del piso de boca, que esto es cuando el hábito está en relación del mantener el humo del cigarrillo debajo de la lengua. Entonces tiene la característica de que se va a ir adoptando o tomando esa formita de herradura siguiendo lo que es piso de boca, o tener esa forma clínica de ala de mariposa o marea menguante, que se le llama, y que obviamente radica en la importancia del sitio de localización, ya que, como ustedes saben, es una mucosa que es muy delgada, es una mucosa que es muy vascularizada, y es la importancia que debe tenerse en cuenta en, digamos, no solamente en el diagnóstico precoz clínico, sino en el tratamiento y en la importancia de evitar su transformación carcinomatosa. Acá a nivel de semimucosa labial podemos observar también, en la parte de la unión de lo que es la semimucosa y la mucosa labial, esa lesión pequeña de aspecto queratóxico, que muchas veces se encuentra en relación con el punto de apoyo, la acción mecánica del cigarrillo. Por eso muchas veces cuando el paciente presenta este tipo de lesiones y creemos estar relacionado al hábito de fumar, le decimos que coloque un cigarrillo para ver en qué zona de la semimucosa puede llegar a sentarlo, que nos determine de que pueda estar en relación a la misma. Y esta de piso de boca la puse sobre todo para ver de que cómo puede ir evolucionando
en forma distinta la lesión de acuerdo a la reacción que se produzca en las distintas zonas de cavidad bucal, teniendo en cuenta lo que es la acción del tabaco cuando actúa produciendo esa cancerización de campo en toda la zona donde se produce el contacto con el humo del cigarrillo, en donde si bien podemos observar clínicamente que afecta todo lo que es parte del piso de boca, fíjense acá en este sector ya hay una lesión que va tomando cuerpo, ya una lesión que se ha hecho más exofítica, es una lesión de aspecto vegetante verrugoso, lo que nos conlleva a determinar que clínicamente ya es una transformación carcinomatosa de una lesión previa, potencialmente maligna, que está en relación íntima con el hábito de fumar. Entonces, a partir de ello, ¿cómo clasificó la OMS a los pacientes consumidores de tabaco? Los clasificó en leves, cuando fuman menos de 5 cigarrillos diarios, moderada, cuando el promedio es de 6 a 15 cigarrillos por día, y severo, cuando hay un mayor consumo de 16 cigarrillos diarios. Otros autores hablan de lo que serían los heavy smoke, o que son muy fumadores, considerándolos aquellos que fuman más de 20 cigarrillos diarios, o que fuman más de 7 habanos, en donde un habano es igual al consumo de 3 cigarrillos. Lo mismo pasaría con aquellos que fuman más de 4 pipas, en donde una pipa es igual al consumo de 5 cigarrillos, o como otros autores que establecen que se consideran como heavy smoke aquellos que fuman 2 o más paquetes de cigarrillos durante un lapso aproximadamente de 20 años. Entonces, podemos determinar a partir de esto, de que el 80% de los cánceres bucales son generalmente producidas por acción tabáquica, por la acción que realiza el tabaco a nivel de cavidad bucal. Que esto afecta no solamente a los fumadores activos, sino también a los fumadores pasivos. ¿Por qué? Porque estos se encuentran expuestos totalmente a la combustión de los componentes químicos del tabaco. Que las personas que fuman presentan un riesgo mucho más alto, de 3 a 7 veces mayor de tener carcinomas a nivel de cavidad bucal en relación con aquellas personas que no presenten dicho hábito. Y por ello es sumamente importante calcular todo ese daño acumulado para considerar a los pacientes de alto riesgo, que aquellos que puedan no evidenciarse clínicamente, pero que como consecuencia ya puedan tener alteraciones a nivel histológico, sobre todo en aquellos pacientes los cuales hayan sido fumadores de más de 200 cigarrillos fumados durante toda su vida. Este cuadrito que les he puesto acá ha sido sacado de las historias clínicas que nosotros utilizamos en la cátedra, que fueron realizadas entre las dos cátedras, para que ustedes vean la importancia que tiene muchas veces en hacer un examen exhaustivo en el interrogatorio, sobre todo en la acción del tabaco, en saber preguntar, en saber interrogar, en saber repreguntar, porque generalmente el paciente, cuando uno hace el interrogatorio del tabaco, es muy raro de que nos diga o que nos mienta, a diferencia que ya van a ver generalmente que cuando uno interroga en cuanto al alcohol, el paciente generalmente tiene más vergüenza social en el consumo del alcohol en relación al consumo del tabaco. Entonces, para que ustedes vean de que con estas preguntitas uno puede, digamos, interrogar más exhaustivamente en relación a este hábito. Preguntaremos si fuma o si ha fumado, porque también va a tener su efecto acumulativo. Preguntaremos qué tipo de cigarrillo fuma, si son rubios, si son negros, con filtro, sin filtro, armado, cigarros o pipas, como dice acá, a qué edad comenzó a fumar, los años que fumó, si interrumpió en algún momento el periodo de fumar, porque vieron que muchas veces, de acuerdo a ciertas causas, como patologías sistémicas de base o algo que puede hacer que se haga una interrupción en el consumo del tabaco, para partir de ello nos va a permitir sacar el total de cigarrillos fumados o la estimación, como dice acá, para ver si es considerado, si está por encima de los 200.000 cigarrillos fumados para ser considerado de alto riesgo. También se puede interrogar dónde fuma, porque vieron que hay muchos que fuman más en el trabajo que en su casa, porque muchas veces no se lo permiten, en espacios cerrados o en espacios abiertos, si vive o ha vivido con un fumador, durante cuánto tiempo,
se ha tenido no solamente una exposición prenatal, sino también se ha tenido una exposición en la infancia con personas fumadoras, y si ha trabajado o trabaja con un fumador y cuántos años ha tenido o ha trabajado en esos casos. Todo esto es de gran importancia, ¿por qué? Porque nos va a permitir no solamente determinar la cantidad de cigarrillos fumados, como dije anteriormente, por ese daño acumulativo, sino también va a estar en relación a lo que se considera el pack year, en cuanto se estima en relación al número de paquetes de cigarrillos fumados por día por el número de años que fumó, o al número de cigarrillos por día en relación a los años fumados. Si volvemos a lo que establece el INDEC, que esto vuelvo a repetir, fue realizado en el año 1918, fíjense en que lo que hablamos previamente, de que el consumo de tabaco en la República Argentina es del 22,3 al 22,4%, en donde sigue siendo el mayor consumo de tabaco en el hombre, casi en un 30% en relación con la mujer, aunque también muchos están en relación en el aumento del consumo del tabaco, llegando a ser paralelos en otros países, generalmente al igual que el hombre. Y que el consumo de lo mismo a este nivel establece que comienza a los 15 años de edad, teniendo en cuenta que muchas veces podemos nosotros, por medio de este interrogatorio, por eso la importancia de poder hacerlo y poder hacerlo en forma minuciosa, poder determinar de qué paciente puede fumar de años anteriores. Y donde el mayor porcentaje, fíjense en ustedes, de fumadores se da entre los pacientes de 25 a 34 años de edad. Correspondiendo casi aproximadamente a un 30%. ¿Qué nos permite determinar esto? Que a partir de ello hay una alta exposición, especialmente en pacientes jóvenes, de que debemos tener en cuenta estos datos en forma constante que nos van a permitir reordenar o reorganizar nuevas políticas sanitarias, como la cesación. Ustedes saben que existe la ley de antitabaco, que estuve averiguando y tengo entendido de que no está en toda la República Argentina, que esta ley antitabaco, ¿qué ha logrado? Ha logrado que del año 2005 al 2013 haya disminuido el consumo de tabaco, pero no, digamos, en la cantidad necesaria que creían que se iba a tener en cuenta en relación a esta ley antitabaco creada. Y en la economía está en relación a aumentar, digamos, el precio o el valor para acceder al consumo del tabaco, en donde en la Argentina también se ha notado una disminución de la compra del tabaco por el aumento del mismo. Entonces son cosas que se van replanteando o que se deben ir organizando, que en parte estas leyes han interactuado para beneficio de la salud. Y la necesidad de fortalecer estas políticas actuales que ya tenemos para disminuir a partir de ellas la prevalencia en los años sucesivos del consumo de dicho hábito. Bueno, ahora les voy a mostrar casos clínicos que estén en relación exclusivamente con el tabaco. Fíjense, esto es un paciente de género femenino de 69 años de edad, consumidor, obviamente, de cigarrillos, con un total de 182.300 cigarrillos fumados en toda su vida. Miren acá la disposición clínica que tiene en esa forma característica de ala de mariposa por la retención del humo del cigarrillo a nivel de piso de boca, no ubicando únicamente la zona de piso de boca, sino también extendiéndose a nivel de la cara ventral de la misma. Obviamente que se realizó lo que es una biopsia por incisión, se sacó todo el lado izquierdo, de la lesión, todo el lado izquierdo, y vean que el diagnóstico compatible fue con una leucoplasia verrugosa o una leucoplasia de grado 3. Acá el siguiente caso, también de un paciente de género masculino de 55 años de edad, que fumó durante 28 años. Esa es la importancia muchas veces de cuando se produce el cese de este hábito. ¿Por qué? Porque miren acá que yo puse que actualmente hacía 15 años que este paciente no fumaba, pero que con todo lo que fumó en la acumulación de todos sus años, estaba dentro de lo que sería factor de riesgo porque había fumado 408.800 cigarrillos, y a la vez se asociaba
o estaba o consumía alcohol como bebedor social. Esta también puse las fotitos para que ustedes vean la importancia que le damos muchas veces a los métodos colorimétricos, como son en este caso el Lugol, que también puede ser usado, el azul de tulidina, que son métodos colorimétricos que muchas veces nos pueden permitir observar clínicamente la definición un poquito más notoria de las lesiones cuando nuestro ojo clínico puede llegar a escaparse. Entonces, al ser una persona que no fumaba más, lo ideal es eliminar dicho tipo de lesión. Se realizó biopsia por excisión, totalmente se eliminó la lesión, acá vemos la sutura de la misma, ya que no tenía el factor de riesgo causante que era el hábito de fumar. ¿Por qué? Porque después habrá que interactuar y ver si existe algún otro factor de riesgo que pueda estar en relación, pero como generalmente este estaba en íntima relación con el hábito de fumar, por eso la decisión total de hacer la extirpación, el tratamiento ideal es hacer la extirpación total. Esto también fue con un diagnóstico compatible de una leucoplasia grado 3 o una leucoplasia verrugosa. Este es otro paciente de género masculino, también de 65 años de edad, que fumaba al momento de la consulta con un total de 240.900 cigarrillos, y también se asociaba al hábito de alcohol, que era bebedor social de vino, y se sumó otro hábito, que era un hábito emergente, que ya vamos a hablar un poquito más adelante, que está relacionado con el consumo de mate, que tomaba mate caliente y 1 litro aproximadamente diario. Fíjense que yo les he marcado, primero, para que veamos en ambos lados, derecho e izquierda, la acción del hábito de fumar, lo que determinaba, como dijo anteriormente, la bilateralidad de este tipo de lesiones. Y que es lo que está marcado en el circulito, es la zona donde se realizó la toma biópsica, o la biopsia por incisión, arrojando un diagnóstico de leucoplasia verrugosa, pero con signo de displasia epitelial moderada, que esto ya tiene la importancia de un diagnóstico, digamos, no solamente precoz, sino también de un seguimiento constante que se deben hacer en estos pacientes, porque ya existe un cambio a nivel de los 2 tercios epitelial, lo que he determinado como displasia moderada. Este otro paciente es también un paciente de género masculino de 41 años de edad, que también al momento de la consulta era fumador de 20 cigarrillos diarios y también tenía el hábito de tomar alcohol, sobre todo bebedor social de vino tinto y de Fernet. Observe que a nivel de piso de boca, sobre todo el lado derecho, existe una mayor extensión de la lesión, tendiendo esa apariencia o ir tomando esa formita característica que tiene a nivel de piso de boca, que se pueden evidenciar esas manchas blancas, lesiones de aspecto queratóxico, acá a nivel del frenillo como se va tomando cuerpo, haciéndose aspecto exofítico de tipo verrugoso, se realizó una biopsia por excisión, a nivel de toda la de mayor extensión, sobre todo de la zona izquierda, arrojando el diagnóstico de leucoplasia queratóxica. Entonces, esto para que vean toda la acción que puede producir pura y exclusivamente, de acuerdo a cómo se realice el hábito de fumar, la impronta que realiza con las lesiones estomatológicas a nivel de cavidad bucal. El otro hábito, también como dijimos que es sumamente importante, es el alcohol, en donde el etanol o el alcohol etílico sabemos que es el compuesto que tienen todas las bebidas alcohólicas, que estos se obtienen generalmente por 2 métodos, uno que es el método de fermentación y otro que es el método de destilación. El método de fermentación está determinado por la descomposición que existen en los azúcares que tienen las distintas frutas de las cuales se hace el alcohol, a diferencia que el de destilación está determinado por la depuración de ese elemento ya fermentado. Como sabemos, el primer contacto que tiene el alcohol es a nivel de cavidad bucal. Toma contacto en cavidad bucal, sigue su recorrido para continuar con su metabolización no solamente hepática y extrahepática, porque empieza con su absorción a nivel gástrico, continúa a nivel intestinal
y posteriormente llegar por vía portal a nivel hepático, que es donde se realiza la mayor metabolización. También hay una metabolización extrahepática, que participa en otros órganos e incluso hasta a nivel de la cavidad bucal ya participa en esta metabolización extrahepática. Dicho metabolismo o metabolización, mejor dicho, se realiza por medio de la oxidación, en donde el etanol o el alcohol etílico per se no es considerado carcinogénico, pero sí al entrar en contacto en cavidad bucal por medio de una enzima que es el alcohol deshidrogenasa, se va a transformar en su primer metabolito, que es el acetalaldehído, que esto tiene la capacidad no solamente de ser tóxico, sino también de ser mutagénico y carcinogénico. Esto para que, otro, digamos, cuadrito para que vean la diferencia que existen en los tipos de procesamiento en que se realizaban las bebidas alcohólicas. Una que son las bebidas fermentadas y las destiladas, que estas se encuentran generalmente en íntima relación de acuerdo a la graduación del alcohol etílico que contienen. En donde las bebidas destiladas, que son las consideradas, van a leer, a lo mejor han leído por ahí, las bebidas espirituosas, que tienen la capacidad, estas bebidas, de tener una mayor concentración o graduación alcohólica, y que se les llaman espirituosas porque son bebidas de que producen una desinhibición a la persona, y que muchas veces ya está determinado de que al desinhibirse permite hacer cosas de que a lo mejor en un estado de normalidad sin consumo de la bebida alcohólica una persona suele no hacerlo. Por eso que se denomina bebidas espirituosas. ¿Qué relación vamos a tener o qué tenemos que saber en relación a este consumo y el tipo de la bebida alcohólica? Miren que la OMS establece a nivel mundial que el consumo per cápita de alcohol es de 19,5 litros de alcohol puro entre hombres y de 7 litros generalmente entre mujeres. Por eso el consumo de alcohol diario está determinado como término medio de 33 gramos de alcohol puro por día. Por eso considera la OMS que más del 27%, o sea, la cuarta parte de esta población, son generalmente personas jóvenes, que están en un grupo de edad entre 15 y 19 años, que ya son considerados bebedores, y que muchas veces, como yo vuelvo a decir, siempre hay que tener en cuenta y hay que determinar, como les voy a mostrar más adelante, cómo debe realizarse el interrogatorio del mismo, porque muchas veces es más vergonzoso hablar del alcohol en relación con el tabaco. Por eso, a partir de ello, la OMS establece un, digamos, estándar considerado como perjudicial de acuerdo a los gramos de alcohol ingerido, determinando de mayor riesgo cuando, digamos, es más de 40 grados el promedio de alcohol ingerido en el género femenino y más de 60 gramos de alcohol ingerido en el género masculino. Entonces, también existe lo que se llama las controversias de acuerdo a cuál o qué tipo de bebida alcohólica presenta mayor concentración de graduación alcohólica. Fíjense en ustedes como estos autores que establecen que la cerveza y el vino podrían ser más riesgosos que el whisky, otros que la cerveza y el whisky serían más riesgosos que el vino, y así sucesivamente. Este cuadrito que yo les he puesto acá abajo es un cuadrito que está en una publicación que lo hicimos en base a la equivalencia, como dice acá abajo, equivalencia de grados de alcohol en Córdoba capital. ¿En qué consistió esto? En que la doctora López, tanto la doctora López, que fue con la que hicimos esta publicación, salimos a los supermercados y ver cuánto era la graduación alcohólica que tenían estas bebidas alcohólicas, que son las que estadísticamente son más consumidas en Córdoba capital. Y fíjense en ustedes de que no solamente depende del porcentaje de alcohol de cada una de las bebidas alcohólicas, sino de los gramos de alcohol que va a tener por litro, teniendo en cuenta en el vaso o la medida del cual se toma dicha bebida alcohólica. Porque como ustedes sabrán, no es lo mismo tomar un vino en un vaso, en una copa, que tomar una cerveza, y las medidas que vienen de Fernet o de whisky, que van a ser totalmente distintas en relación a dónde se realice dicho consumo. Entonces, debemos interrogar, o cómo vamos a interrogar para tener en cuenta de poder poner bien de manifiesto lo que es el consumo del alcohol. Primero preguntaremos si toma bebida alcohólica,
porque puede ser de que tome constantemente, puede ser de que tome fines de semana, puede ser que sea bebedores sociales, o que tome a veces, o que no consuma absolutamente nada de bebidas alcohólicas. ¿A qué edad comenzó a beber? ¿Durante cuántos años ha bebido? Y lo ideal es saber el tipo de bebida, porque sabiendo el tipo de bebida, en el periodo o en los años que bebió, y determinar el vaso o los litros o la medida correspondiente, uno va a poder sacar la cantidad total de gramos bebido, que es lo que nos va a hacer determinar de que el paciente pueda estar dentro de lo que determina la Organización Mundial de la Salud, de más de 60 o más de 40 gramos de alcohol en relación al género. Bueno, esto es un caso clínico, fíjense en ustedes, de un paciente de género masculino de 54 años de edad, generalmente consumidor, como dice aquí, de tabaco, pero era mucho más consumidor de alcohol. Si bien los carcinomas en esta zona no tiene tanta injerencia, porque al ser de semimucosa labial, uno pensaría más una acción actínica o solar, pero como vuelvo a repetir, o como decimos siempre, como es multifactorial, pueden ser muchos los factores que hayan intervenido para producir este carcinoma que acá se está viendo a nivel labial. Pero la importancia que tiene es que era un paciente que tenía, miren ustedes la importancia, como bien digo, que era un paciente que tenía trastornos en la conducta, que es un paciente que no se murió por el carcinoma labial, porque como todos sabemos, los carcinomas labiales tienen un buen pronóstico, porque tienen una buena diferenciación celular, sino que este paciente se murió por la acción de ser alcohólico crónico, por tener el hábito de alcoholismo crónico, y no en sí por el carcinoma. También puse otros factores, ¿por qué? Y porque vamos a tener en cuenta que acá se puede ver clínicamente no solamente lo que puede hacer sepsis bucal, sino también traumatismo que pueda estar relacionada con el carcinoma a nivel labial. O como este otro paciente, también de género masculino, 54 años de edad, que no solamente presentaba tabaco, sino también alcohol, y que obviamente también estaba en relación con otros factores. Miren la posición dentaria, miren la restauración protética, la sepsis, que a su vez estaba acompañada no solamente por esta sepsis, como bien digo, sino también por trauma dentario y asociado también al trauma protético. Muy bien, entonces, ¿qué efecto va a producir la asociación del tabaco y el alcohol? Que como dijimos antes, que si bien sabemos la acción en forma independiente, tiene su mayor sinergismo cuando ambos se encuentran en el mismo paciente. Por eso se dice que su coexistencia de ambos, fíjense en que aumenta entre un 40 o 50% más el riesgo de poder producir carcinomas a nivel de cavidad oral. También produce lo que se conoce con atrofias epiteliales, lo que hace que muchas veces las mucosas puedan llegar a verse de un color más rojo, de un color más eritematoso, sobre todo a nivel del paladar blando, que es donde al tener el contacto, el alcohol continúa su recorrido para seguir con el metabolismo del mismo. También hay que tener en cuenta esa alteración que se produce sobre todo en un componente lipídico de la membrana de la barrera de la mucosa bucal, lo que hace que esto actúe más, como dice aquí, en las mucosas que son más permeables, que son las mucosas de revestimiento, a diferencia de las mucosas masticatorias. Al hacerlas más permeables, esto determina de que otros carcinogénicos, como pueden ser la del tabaco en este caso, como pueden ser la nitrosonornicotina, como pueden ser los benzopirenos, interactúan al tener una mayor permeabilidad a nivel de las mucosas, produciendo su acción sinérgica en este caso. También la alteración que puede producirse a nivel de los retinoides, que como ustedes saben, la vitamina A es el que mantiene las integridades epiteliales, que como consecuencia determina un crecimiento y una mejor proliferación celular. Y otra de los síntomas característicos que puedan producir es lo que se considera como la parotidomegalia bilateral asintomática. Si ustedes recuerdan, estamos hablando de una fase de Hurón, que tiene la característica de que, sobre todo, bien puede producirlo a nivel de las glándulas parótidas, pero también puede afectar el resto de las glándulas salivales mayores, produciendo una atrofia a nivel glandular,
que como consecuencia hace que disminuya ese flujo salival y no permite producir o que se produzca la autoclisis normal, permitiendo así la mayor concentración de cualquiera de los otros carcinógenos que pueden interactuar a nivel de la cavidad bucal y que como consecuencia aumenten este riesgo al cáncer bucal. Ahora les voy a mostrar aquí rápidamente, para no hacerlo tan tarde y no ocupar el tiempo a la doctora, casitos en donde no solamente existe únicamente tabaco y alcohol, sino que también está asociado a otros factores que muchas veces se pueden evidenciar clínicamente. Este es un paciente de género masculino de 52 años, fíjense que era fumador, o sea que había fumado más de 110.000 cigarrillos, y alcohólico, y tomaba alcohol de 1 litro de vino al día durante más de 22 años. Acá podemos observar a nivel reborde que existe una típica lesión tumoral de aspecto carcinomatoso, un carcinoma a nivel de reborde, en donde se puede ver no solamente la sepsis bucal, sino también todo lo que esté relacionado a lo que puede ser el desarrollo del mismo, el tabaco, del alcohol, los procesos inflamatorios que también degeneran o que pueden como consecuencia ser factores de riesgo, a nivel en este caso sobre reborde alveolar. Aquí tenemos otro paciente de género masculino, también de 57 años, fumador y también alcohólico, pero era ocasional este hábito, con una lesión de aspecto tumoral por detrás del último molar, una lesión de aspecto, como dije recién, tumoral, de aspecto vegetante, con zonas superficiales, lo que determina esa angiogénesis por esa dilatación vascular, que muchas veces es lo que nos permite determinar la ayuda del crecimiento tumoral, y obviamente también acompañada por sepsis bucal, que sería como otro cofactor a tener en cuenta en este tipo de casos. Y por último, creo que es el último, un paciente de género masculino de 77 años de edad, que también era fumador y era bebedor, y con esa lesión que se encuentra ubicada bien en la parte más posterior del reborde, en la zona de trígono, más a la zona posterior, con esa lesión bien de aspecto vegetante y necrosis superficiales, que es lo que presentan los carcinomas, es lo que les da esa característica de litosis pútrida por esa acción anaeróbica de los microorganismos sobre la superficie tumoral. Muy bien, una vez que hemos visto tabaco y alcohol, no vamos a dejar de hablar de este último factor, que es el mate, que como sabemos no es solamente un factor de riesgo regional, sino como dijimos en su comienzo, que era un factor emergente, sobre todo en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que es donde se realiza el mayor consumo de mate. Fíjense ustedes que más de un 50% de los hombres adultos y mujeres consumen yerba mate, y por cápita está determinado de que el consumo anual es de 5 a 8 kilogramos por cada una de las personas. Así, el cáncer de esófago fue lo primero que se estudió en relación al consumo de esta infusión, sobre todo que era en mujeres, que era en la que se hicieron los estudios, que eran las que consumían mayor cantidad de mate, pero que reportaron de que era cuando el consumo de mate era más de un litro o más de 1 litro, y sobre todo a nivel esofágico. Como sabemos, el mate es considerado por la IABR ya como un cancerígeno, considerado como un factor de riesgo 2A. Sabemos, a partir de ello, que la Organización Mundial de la Salud considera muy caliente cuando el hábito es superior a los 65 grados centígrados. Es por eso que hay muchos estudios en donde se estudiaron diferentes infusiones, como que es acá el té o el café, o en el caso del mate, donde estas infusiones generalmente se tomaban muy calientes, o por lo menos a mayor de 70 grados centígrados, como dice acá, y demostraron que había 5 veces más el riesgo de que pueda aumentar el desarrollo de cáncer. Ahora, hay que tener en cuenta de que también los grados de la temperatura del mate muchas veces están en relación a ciertas zonas regionales, porque aquí en Córdoba capital la mayoría generalmente le realiza con el agua a 100 grados centígrados, a diferencia de otras provincias
en donde no llegan a los 100 grados centígrados, pero están dentro de lo que puede ser considerado como factor de riesgo superiores a los 65 grados. Es por eso que, no sé si ustedes han visto, de que hoy vienen pavas eléctricas que vienen con diferentes graduación para temperatura, o otras traen lo que es, digamos, la temperatura a lo que se debe poner para realizar la toma del mate o de esta infusión. Bueno, asimismo, el tipo de cáncer que se estableció en relación con el mate, estaban, miren ustedes, todos relacionados con no solamente el mate caliente, sino también con el tipo de bombilla. ¿Por qué la mayoría toma con bombilla metálica? Sabiendo que hoy en día hay bombillas plásticas, hoy en día hay bombillas de caña, pero la bombilla metálica tiene la capacidad de aumentar, al ponerse caliente la bombilla, puede aumentar un poco más la temperatura, unos mínimos grados más, 1 o 2 grados más, a lo que determina que va a llegar con una mayor temperatura a nivel de la cavidad bucal. Y el riesgo, entonces, va a estar en relación a qué? No solamente al tipo de consumo, al tiempo de consumo, perdón, sino a la cantidad diaria de mate y a la temperatura de la cual se toma dicha infusión. Es por eso que ya a partir de ello se pensaron a realizar estudios en donde se pudo establecer no solamente la acción del tabaco y alcohol, como ya sabemos, sino también una acción sinérgica entre el consumo de mate como un factor de riesgo emergente, al igual que al tabaco y al alcohol como factores que pueden ser eliminados. Esto rápidamente para que ustedes vean cómo se va produciendo la yerba mate. Me voy a detener un poquito en esta parte que dice el sapecado, que el sapecado es cuando la yerba mate, la hoja, directamente se coloca en llamas, que hoy actualmente existen hornos especiales, pero generalmente hay en otros lugares donde se realiza la cosecha, que se realiza con llamas, pero realizados con carbón o realizados con leña, en la cual determina esos hidrocarburos que van en contacto con la yerba mate, que tiene la finalidad, sapecado o secado, como se dice, de deshidratar la hoja. ¿Para qué? Para que la yerba mate sea del color verde, que es lo que adquirimos cuando tomamos dicha infusión. ¿Qué características vamos a tener en cuenta para hacer el interrogatorio en cuanto a esta infusión? Fíjense en que vamos a tener en cuenta si toma bebida caliente, cuál de ellas, puede ser mate, café o té, cuál es la cantidad por día que toma, será en taza, termos o pava, teniendo en cuenta el tipo de infusión, si es muy caliente, caliente o tibio, y hace cuántos años que toma dicha infusión. Y también podemos preguntar en relación a las comidas calientes, que esto también es sacado de nuestra historia clínica que fue realizada entre las dos cátedras para ponernos de acuerdo en cuanto al consumo de este tipo de hábitos. También miren ustedes la importancia muchas veces que podemos sacar la cantidad de centímetros cúbicos o la cantidad, digamos, de litros que puede haber tomado durante toda su vida de este tipo de infusión. Esto va a estar en relación, sobre todo si hablamos del mate, dependiendo del tipo de tamaño del mate. Fíjense en que están los mates pequeños, los mates medianos y los mates grandes, que cada uno tiene diferente concentración en centímetros cúbicos, en la cual va a permitir determinar, de acuerdo a la cantidad de mates que ha tomado en relación, sea con un termo, o sea con la pava, o sea con lo que tome, puede determinar la cantidad de centímetros cúbicos y a partir de ello puede sacar la cantidad de mate consumido durante toda su vida. Entonces, a partir de ello se estableció que el rol de mate todavía no está establecido que sea carcinogénico. ¿Por qué? Porque sabemos que la yerba mate tiene muchas propiedades que son buenas. Generalmente es un muy buen antioxidante, es un muy buen hipercolesterolémico, es un muy buen hepatoprotector, tiene gran cantidad de vitamina C, tiene cantidad de vitamina 1, vitamina B1, sí, vitamina B2, pero el rol que generalmente no está aclarado, pero que se puede determinar, está dado por la temperatura del consumo de la infusión y por los benzopirenos e esos hidrocarburos aromáticos policíclicos que son los que toman contacto cuando se produce la elaboración de la yerba mate.
Por eso está la importancia, o como dice aquí, que podrían ser muchas veces el efecto carcinogénico dado por estos dos características, no pudiéndose descartar la interacción asimismo con el tabaco y alcohol como cualquier otro factor también considerado de riesgo carcinogénico. Esto es un estudio que forma parte de mi tesis doctoral, donde nosotros realizamos citologías foliativas en pacientes, como dice acá, consumidores de tabaco, alcohol y mate, en donde eran de mucosas clínicamente sanas. Entonces, tomamos muestras citológicas, muestras celulares de 3 zonas distintas de cavidad bucal, en donde pudimos observar que en todas las zonas en donde realizamos la citología defoliativa se encontró una marcada reducción de la relación núcleo-citoplasma, lo cual nos permitió determinar de que podía existir un efecto sinérgico entre los 3 hábitos, tabaco, alcohol y mate. Que esto mismo nos permitió determinar de que podrían ser indicadores tempranos, como dice aquí, de daños celulares, pudiendo desarrollar trastornos o lesiones potencialmente malignas y asociarse, ¿por qué no?, a cambios tempranos en la cancerización de campo, cuando aún no haya ni clínica ni histológicamente lesiones evidentes. Y también realizamos otros estudios relacionados con marcadores de malignidad, como en este caso, que utilizamos 2 marcadores, que si bien están estudiados, pero están estudiados únicamente en lesiones potencialmente malignas, no en mucosas clínicamente sanas, como lo hicimos en este caso, siendo marcadores de hipoxia celular. Uno de ellos, el NOS2, que es el que permitió determinar cambios que había a nivel epitelial, sobre todo a nivel del estrato basal, donde había cambios o reacciones a nivel citoplasmático, y que iban disminuyendo cuando íbamos llegando a las capas más superficiales epiteliales, a diferencia que en su estrato medio y en su estrato superior, en donde predominó más una reacción nuclear, que se puede evidenciar por esos puntitos más amarronados que se pueden evidenciar. Y otro de los factores o marcadores, perdón, de los marcadores que utilizamos es el KX, perdón, que es anhidrasa carbónica tipo 9, en donde, fíjense aquí, a nivel del estrato basal, cómo se evidencia una mayor positividad de cambios, a este nivel de la membrana basal, que van disminuyendo o van desapareciendo hasta llegar al nivel de la capa más superficial epitelial. ¿Qué nos permitió determinar dichos marcadores? De que nos confíen de que existe daño a nivel celular, cuando clínicamente e histológicamente todavía no hay nada visible a nivel de la mucosa bucal, sobre todo desde el punto de vista clínico. Y que esto es importante porque esto nos permite determinar algún avance biológico, sobre todo en la carcinogénesis oral, o en los cambios iniciales que pueden existir de la carcinogénesis. Entonces, vamos a tener que tener en cuenta como corolario final, tener en cuenta que debemos realizar más campañas de concientización pública, sobre todo sobre el cáncer bucal, porque hasta el día de la fecha hay gente que no tiene conocimiento de la existencia del cáncer a nivel de cavidad bucal. Disponer y tener acceso, sobre todo los profesionales colegas o profesionales odontólogos, a la capacitación y a mantenerse informados en cuanto a nuevos cambios evolutivos que existen en la carcinogénesis oral, promoviendo no solamente el diagnóstico precoz, que es lo ideal, sino el tratamiento en las etapas más tempranas de los carcinomas, y proporcionar asesoramiento, sobre todo sobre estos factores de riesgo que se encuentran asociados no solamente como el tabaco, alcohol y mate que hablamos en esta conferencia, sino también en todos los factores que pueden ser riesgosos en la carcinogénesis oral, y promover o crear nuevos cambios, sobre todo de una nueva conducta sanitaria. Bueno, les agradezco mucho su atención. Cualquier pregunta, estoy a Ricardo, ahí sí. tengo dos salvedades que pusieron en ese cuadro de factores de riesgo, figuraba una sigla NRT. Plantean qué significa esa sigla. NRT. A ver, ¿dónde está? Los factores de riesgo.
Y después preguntan si los cigarrillos en un fumador pasivo se van a contar de igual manera que en el fumador activo, es decir, 1 a 1. Se tiene que contar de la misma manera, porque todo depende de la cantidad de cigarrillos que fume. Bien. Estoy buscando las siglas donde me decide factor de riesgo. Mientras tanto, pedimos entonces disculpas la cuestión de la utilización de un poquito más de tiempo. Ya viene María Inés. En el caso que tengan que retirarse del aula, queda grabada la clase. Bueno, perdón que te corte. Que empiece la doctora y cualquier cosa contesto en el chat, ¿te Perfecto, parece? bárbaro. Entonces Para no dejamos de quitarle tiempo a la compartir. doctora y que se le vaya gente. Dejamos de compartir ahí, Ricardo, y ahí te pedimos, María Inés, Perfecto. si querés habilitar el micrófono. Ahí está. Hola. No, muy bien. Ahí se... Iba a empezar diciendo buenas tardes, pero les voy a decir buenas noches. Voy a comenzar la presentación. Te aviso cuando esté Inés, cuando se vea. Vale. La diapositiva 5 plantean ahí, Ricardo. Todavía no se ve, Marina. Siempre tiene un poquito de delay. Ahí estamos, ahí está presentando. Si quieres poner ocultar en la leyenda, ocultar, para que no se compita ahí con las figuras. Y la maximizás la diapositiva para que se pueda ver en grande. Sí. Perfecto. Bueno. ¿Lo están viendo? ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Acá continuando con el tema que nos convoca hoy, que son todos estos factores que hacen que nuestros pacientes sean de riesgo para cáncer bucal. Yo voy a hablar sobre factores emergentes y principalmente sobre el virus del papiloma humano. Sabemos que la literatura habla de que alrededor de un 10% de carcinomas ocurren sin los factores de riesgo conocidos. Entonces debemos interrogarnos qué está pasando con estos pacientes. Voy a hablar 2 palabras de inmunodepresión y 2 palabras de lo que llamamos un estado bucal deficiente, que está dentro de en esta clasificación llamado dentro de los factores controversiales, porque considero, y después van a ver en la presentación por qué, que pueden estar relacionados con todo esto de lo que es el factor emergente del virus del papiloma humano. La inmunodepresión, podemos decir, sabemos que es un estado patológico provocado por diferentes enfermedades o fármacos, en el que el sistema inmune deja de cumplir esa función para la cual está preparado, que es la de protegernos, haciendo que seamos más susceptibles a infecciones, y dentro de estas infecciones podemos considerar una mayor susceptibilidad a infecciones a virus y a virus oncogénicos, como por ejemplo al HPV. Además, el organismo pierde esa capacidad de detectar y combatir células afectadas, células alteradas, como son las células cancerígenas. Y dentro de lo que es este factor estado bucal deficiente, que incluye como varios factores, como la irritación mecánica crónica, dentaria, protética, movimientos parafuncionales, la mala higiene bucal, la presencia de esta microbiota que está siendo muy estudiada en relación a la carcinogénesis. Nosotros en la clínica en realidad todos estos factores no los consideramos tan controversiales, pero considero que requieren un capítulo aparte, que los analicemos bien en alguna presentación. Pero puedo decir en relación a lo que yo voy a presentar, que es el virus del papiloma humano, que puede generar como un ámbito favorable para que este virus se instale en la cavidad bucal. Y bueno, este virus, el papiloma humano, más conocido como HPV, yo creo que todos cuando lo nombramos se nos plantean una serie de interrogantes en nuestras cabezas de por qué es un virus oncogénico, cómo actúa en la cavidad bucal, dónde, a quiénes afecta, tiene un aspecto clínico, hay forma de prevenirlo. Todo esto a mí y a ustedes seguramente se nos da vuelta por la cabeza. Y yo, respondiendo un poco a algunos de estos cuestionamientos, el por qué este virus es oncogénico es porque es un virus muy resistente, que va a infectar la piel y la mucosa oral, la mucosa genital. Es un gran grupo de virus que va a estar subdividido en genotipos de alto y bajo riesgo en relación al cáncer bucal, en relación al cáncer en general. El 16 y el 18 son 2 virus oncogénicos
genotipos de alto riesgo muy estudiados, porque son virus que permanecen mucho tiempo, tienen esa característica de persistencia en los tejidos, y esto se debe a que tienen mecanismos de evasión del sistema inmune. Y después vamos a ver por qué. Además, estos virus tienen unas oncoproteínas muy potentes, muy firmes, como la E6 y la E7, que se unen a proteínas reguladoras del ciclo vital celular, formando verdaderos complejos que impiden que estas células regulen el ciclo vital celular, como consecuencia dando una producción celular descontrolada. Todo esto, esta producción descontrolada, es el por qué este virus del HPV es considerado un virus oncogénico. ¿Y cómo funciona? Les voy a decir rápidamente este esquema que yo quiero mucho porque explica muy bien cómo se camufla este virus dentro de la diferenciación celular. Y un dato importante es saber que si la membrana bucal está intacta, es una barrera muy importante para el virus, porque para entrar al organismo necesita una microabrasión o microerosión o una úlcera que permita su ingreso, o una fisura, porque las células basales son las primeras células que este virus infecta. Son sus células objetivo para infectar. Incluso una vez infectadas, pueden generar como un reservorio viral durante un tiempo. ¿Qué pasa? Cuando estas células comienzan su diferenciación celular, que sabemos que es hacia los estratos más superiores, esa división celular permite que el virus también empiece a expresarse en las zonas más intermedias del epitelio, y empiezan a expresar esas proteínas de las cuales hablé, la E6 y la E7, que ayudan a que el virus empiece a ayudar o a fomentar esa proliferación celular en estos estratos más intermedios. La diferenciación celular continúa hacia los estratos superiores y también continúa el ciclo viral, en donde empiezan a expresarse otras proteínas, que son, por ejemplo, la proteína E4, que favorece a la multiplicación del genoma, ayuda a que el virus se replique, y continuando hacia las capas más superiores, donde la célula epitelial termina ya su diferenciación, también manifestarse proteínas tardías, como la L1 y la L2 del virus, que sirven para embalarlo y diseminarlo hacia la superficie para infectar otras zonas. Todo esto que yo les explico así rápidamente, explica el por qué este virus, camuflándose en lo que es la diferenciación celular y cumpliendo su ciclo, acompañando esta diferenciación celular, es por esto que la literatura, los autores hablan de que es un virus totalmente exitoso, porque no acusa una inflamación evidente que le esté avisando al organismo de que está ocurriendo todo esto. ¿Y dónde podemos encontrarlo el virus? ¿Qué zonas afecta? En general, los autores hablan de que la lengua es el primer sitio del tracto aerodigestivo de exposición al virus, porque es un sitio muy expuesto al trauma. Recordemos esto de que necesita una zona expuesta para entrar. En un estudio que nosotros publicamos el año pasado, en el que estudiamos el HPV como una manifestación en múltiples sitios, observamos que en la cavidad bucal el HPV puede manifestar una infección multifocal, es decir, infectar varios sitios de forma simultánea, incluso sin que se evidencie ninguna manifestación clínica. Además, encontramos un alto porcentaje del virus en saliva. Y consideramos que, así como la lengua, toda zona expuesta a microtraumatismos va a ser una zona que va a favorecer el ingreso del virus. Y esto del aspecto clínico, en realidad, es la pregunta más difícil para responderles, porque hay ciertos virus que no están relacionados a la carcinogénesis, que producen enfermedades específicas, hay HPV de bajo riesgo que producen, por ejemplo, la enfermedad de Hec o el condiloma combinado, pero cuando hablamos de estos virus que producen esta proliferación celular a nivel del estrato espinoso, estos virus tan persistentes, yo voy a hablar desde el aspecto clínico, desde nuestra experiencia, porque no hay datos publicados de cómo se manifiesta clínicamente estos virus oncogénicos, al menos hasta la actualidad. Entonces, ¿qué vimos nosotros en la clínica? Nosotros podemos describir o sospechamos de una infección por HPV cuando vemos estas lesiones blancas, extendidas, en superficie, a las que llamamos lesiones acantóticas, porque aquí no hay un aumento en la queratinización que me produzca esas queratosis opacas que me ocultan el tejido subyacente. Acá vemos una translucidez,
una extensión importante, una mancha brillante, que deja expuesta incluso la vascularización, manchas nítidas, como les digo, brillantes, translúcidas, y que además no responden a una causa que nosotros encontremos en la cavidad bucal que la puede estar provocando. Entonces, nosotros a veces cuando vemos estas lesiones, a las que llamamos acantóticas, sospechamos de que pueda haber una infección con HPV. Más concretamente, en relación al carcinoma, por ejemplo, en este paciente joven de 32 años, en el que, además de esta lesión tan evidente, úlcero vegetante, que presentaba con diagnóstico presuntivo de carcinoma y que finalmente fue un carcinoma espinocelular, vemos también esa presencia de lesiones blancas, extensas, todo en la superficie del borde de la lengua, algunas zonas más organizadas. Y en este paciente se observó, además de cuando se estudió el carcinoma, se hizo el estudio de HPV y se observó un fenotipo de alto riesgo, que es el 18, se observó que otro factor asociado en este paciente era la irritación mecánica crónica dentaria, ya que al ser un paciente joven, bueno, no utilizaba prótesis, pero sí tenía elementos dentarios que rozaban y que habían favorecido a la instalación de esta patología. ¿Y a quién va a afectar? En general, podemos decir que todas las personas somos susceptibles de contagio de HPV. Es un virus de transmisión sexual y la literatura habla de que a mayor cantidad de parejas sexuales, mayor cantidad de probabilidad de infección, pero el virus puede permanecer latente durante un tiempo, sobre todo estos virus que nosotros decimos de alto riesgo porque son persistentes en los tejidos y pueden reactivarse en algún momento de la vida sin causar síntomas o reactivarse y producir una enfermedad. Y es importante reconocer que ninguna de estas infecciones en forma aguda van a estar relacionadas al cáncer. Estos virus oncogénicos, sobre todo el HPV, va a ser el resultado de una persistencia en el tejido, no de la infección aguda. Y en un estudio que hicimos en el 2018, bueno, lo presentamos, lo publicamos en el 2018, pero se hizo anteriormente, en el que quisimos ver cuál era el virus circulante en nuestra población de Córdoba, no encontrando en Argentina datos sobre la prevalencia de HPV en cavidad bucal. Y esta prevalencia de HPV en cavidad bucal la hicimos en el marco de un estudio más grande, que fue el de relevamiento de parámetros de salud bucal en la población adulta de Córdoba, que fue un estudio multidisciplinario muy enriquecedor, y en el que para saber la prevalencia de HPV le tomamos 2 muestras a 401 voluntarios, que es una cifra representativa de la población de la ciudad de Córdoba, y esas 2 muestras fueron una de saliva y otra de citología con citobrush de los bordes posteriores de la lengua en forma bilateral. Se estudió con PCR y las pruebas positivas se genotipificaron con enzimas de restricción. El resultado de este estudio poblacional fue que de la población estudiada, el 3% dio positivo para HPV. Los genotipos hallados en nuestra población fueron todos de bajo riesgo. Estos números son genotipos de bajo riesgo, 11, 84, 6, con una importante frecuencia aumentada del genotipo 11, fue el más frecuente en nuestra población. Y pudimos concluir que, siendo el primer estudio sobre prevalencia de HPV oral en Córdoba, la prevalencia en adultos fue del 3%, porque se hizo todo en pacientes mayores de 18, por supuesto. Se detectaron todos genotipos de bajo riesgo, y 2 datos que nos llamaron la atención es que todos estos pacientes HPV positivos no presentaron manifestaciones clínicas que nos sugirieran infección de HPV bucal, y la mayoría, el 70% de estos HPV positivos, sí tuvieron signos de algún tipo de irritación mecánica crónica en su boca. ¿Y cómo prevenimos la infección por HPV? Bueno, evidentemente al ser un virus de transmisión sexual, creemos que la educación sexual es importante, las relaciones sexuales protegidas, y como vimos esa característica de que el virus necesita ingresar al organismo con una microerosión, consideramos que mantener un buen estado bucal, mantener las mucosas de nuestros pacientes saludables, genera una barrera importante de protección para el ingreso del virus. Por supuesto, mantener un estado inmune en óptimas condiciones también. Y bueno, existen las vacunas preventivas para el HPV, que estas serían las que están disponibles, que también es un amplio tema controversial, pero actualmente sabemos que en el calendario de vacunación en Argentina ya es obligatorio a partir de los 11 años para niños y varones. Y
un poco para ejemplificar de todo esto de lo que estuve hablando y para mostrarles a ustedes cómo es la clínica que nosotros vemos en nuestros pacientes con cáncer, cuándo estudiamos el virus del HPV, cómo lo estudiamos. En esta paciente de 81 años, jubilada, que va a consultar al consultorio por dolor en borde de lengua al comer, que ella relataba que desde hacía 6 meses más o menos que comenzó con esta molestia, y en el que vemos que es hipertensia diabética, con la medicación correspondiente y operada de vesícula. Y cuando preguntamos sobre estos factores en nuestra historia clínica, nunca había fumado, no había bebido alcohol, no bebía alcohol, no era tomadora de mate ni de bebidas calientes de otro tipo, sí era portadora de prótesis, desde hacía 18 años la misma prótesis, por supuesto desadaptada, y los antecedentes familiares de hipertensión. Acá vemos cuando la paciente en obstrucción de la lengua, aparentemente normal, con algo quizá de hipertrofia de las papilas, porque recordemos que si le dolía quizá no está formando bien el bolo alimenticio, y vemos una ligera asimetría hacia el borde izquierdo, que era la zona que le molestaba, obviamente. Cuando examinamos bien ese borde, acá lo examinamos siempre en dinámica, primero con la prótesis puesta, vemos el desgaste de esa prótesis vieja. Observamos esta lesión que nos llamó la atención, que inmediatamente miramos, palpamos, medimos, finamente erosiva, con este puntillado blanquecino, esta zona más organizadita acá y eritematosa hacia atrás. Y toda esta lesión, que en su consistencia estaba ligeramente aumentada, estaba acompañada de una lesión blanquecina, extendida en superficie, brillante hacia la parte posterior, y hacia la parte anterior con un poquito más de característica lineal. En la cara ventral observamos que la lesión se iba más hacia cara ventral que hacia cara dorsal, que casi no se notaba la lesión, pero sí hacia la zona de mucosa de cara ventral. Nuestros posibles diagnósticos, por supuesto, pensamos en carcinoma espinocelular, también podíamos pensar en un líquen erosivo o en una ulceración traumática crónica por la localización, y planificamos nuestra conducta clínica, que por supuesto es hacer una historia completa, preguntando todos esos datos de los cuales hablaba el doctor, tabaco, alcohol, los antecedentes, palpamos y medimos la lesión, la fotografiamos, revisamos en estática y dinámica, esto quiere decir con la prótesis puesta y sin la prótesis puesta, porque estos pacientes portadores de prótesis la usan todos los días, la prótesis. Análisis de rutina, ya pensando en realizar una biopsia incisional, consulta para que nos permite el médico por su medicación operarla y hacerle la biopsia, y pedimos de rutina, pensando en malignidad, por supuesto, una radiografía panorámica, radiografía de tórax y ecografía de cuello. Se hizo biopsia incisional y en ese momento también se tomó muestras para HPV de 4 muestras de la paciente. Se tomó de la lesión 2 muestras de tejido y de citología, del contralateral sano se hizo citología y de saliva. El resultado fue carcinoma in situ, con una descriptiva que evidencia la presencia del carcinoma, la displasia severa moderada, también evidencia imágenes tipo coilocíticas, que podemos suponer la presencia viral. Y el resultado de HPV fue para las 4 muestras, la paciente fue positiva con un HPV tipo 16, que recordemos que es un reconocido fenotipo de alto riesgo. En resumen, el resultado fue carcinoma in situ. Los factores que hallamos únicamente fueron la irritación mecánica crónica protética y la presencia del virus fenotipo 16. Las radiografías fueron sin control, sin complicación, igual que la ecografía, y se decidió un tratamiento quirúrgico con margen de seguridad. ¿Cuál es la importancia de este caso clínico? De hacer diagnóstico precoz, por supuesto, de considerar esos factores emergentes que pueden estar relacionados en esta paciente, que no tenían los factores clásicos, y por supuesto que va a ser una paciente de control periódico. Estos pacientes que hicieron un carcinoma debemos controlarlos en forma periódica, porque no solo va a seguir usando una prótesis, evidentemente se recomienda hacer una prótesis nueva, positiva. Y en este otro caso clínico que vamos a ver que tiene similitudes y diferencias con el anterior, un paciente que queremos mucho, de 65 años en ese momento, de la primera consulta que fue allá por el año 2006, 2007, comerciante, que es derivado por su odontólogo por un tumor en lengua, y él decía que desde hace 8 años que notaba que iba creciendo la lesión de a poquito,
Y a diferencia de la paciente anterior, en este paciente encontramos muchísimos más factores. Era un paciente muy estresado, él tiene una hostería en las sierras, me imagino ahora cómo deben estar, pobre. El tabaco, si bien era él fumaba en este momento, había sido tabaquista constante, pero de poca cantidad diaria, con lo cual sumaba 5.200 cigarrillos en su vida. Él relataba que un vaso por día seguramente, a veces 2 tomaba de vino tinto, y sí tomaba mate caliente hirviendo, y portador de prótesis parcial superior e inferior, que comprobamos que estaban desadaptadas. El padre había muerto de un tumor cerebral. Y acá recalcamos esto de revisar estas bocas de los portadores de prótesis primero con las prótesis puestas y después la prótesis en la mesa para analizarlas. Porque acá notamos, estos pacientes las usan todos los días a las prótesis, esa desadaptación, vean acá cómo se mueve la prótesis, no tiene gancho, está separada del elemento dentario, estos ganchos, esta desadaptación oclusal y la presencia de la lesión por la cual el paciente fue derivado. A mayor inspección y sin la prótesis puesta, podemos analizar esta lesión tumoral, finamente vegetante en su superficie, y todo este acompañamiento de estas lesiones blancas, extensas, diseminadas hacia la zona posterior. En esta zona no solo vemos el tumor y las lesiones blancas, sino el estado bucal deficiente del paciente, con esos elementos dentarios con movilidad, con placa, con enfermedad periodontal, y no tiene que escapar a la vista nuestra esta lesioncita vegetante compatible con la presencia de HPV. El estado de las prótesis, como les digo, la prótesis no tiene que ir al bolsillo del paciente, sino a la mesa clínica. Vemos esas manchas típicas de prótesis de un paciente fumador, desadaptada, en este caso, sin gancho y con sarro en la misma prótesis, y los caras oclusales totalmente desadaptadas. Los posibles diagnósticos, el menos probable de una hiperplasia fibrosa epitelial, pensamos más en un carcinoma verrugoso o en un carcinoma de células escamosas, y por como en la paciente anterior, se realiza historia clínica completa, se mide, se palpa, se revisa en estática y dinámica, y también se planifica todo esto de rutina pensando en hacer una biopsia, pensando en una lesión maligna. La biopsia incisional, también se tomaron muestras para HPV por PCR, y el diagnóstico en este paciente fue carcinoma células escamosas o espinocelular bien diferenciado microinfiltrante. El HPV fue positivo para 2 muestras y el genotipo fue el tipo 6, de bajo riesgo. En resumen, este es un paciente con un carcinoma bien diferenciado, pero microinfiltrante, y acá observamos que los factores, había como una gran combinación de factores clásicos con factores no convencionales, la importancia de preparar la boca, esos elementos dentarios que quedaban fueron extraídos porque estaban con movilidad, con mal pronóstico, pero la ecografía fue normal y también se decidió un tratamiento quirúrgico con margen de seguridad. La conclusión de este paciente también es el diagnóstico precoz a la altura que presentó el carcinoma, y acá, a diferencia del paciente anterior, sí encontramos presencia de factores clásicos, más la presencia de factores controversiales, de factores emergentes como el HPV, y del factor controversial como el trauma protético. Y por supuesto, pacientes que tienen que ser controlados. Este paciente hasta el día de hoy podemos hacerle los controles periódicos, hizo otras lesiones posteriormente, pero es un paciente que hay que controlarlo de por vida. Y para ir cerrando, si todavía están ahí, esta campaña de prevención del cáncer bucal, yo sé que la palabra, todos sabemos que la palabra cáncer bucal tiene un peso muy importante, pero no queremos que ese peso sea más importante al peso que tiene la palabra prevención. Y cuando hablamos de cáncer bucal nos imaginamos estas imágenes, estos pacientes, porque estos pacientes tienen cáncer bucal, con lesiones ulcerovegetantes, infiltrantes, destructivas, tumorales, y en estos pacientes también hay que hacer prevención, obviamente. Prevención de complicaciones durante el tratamiento, prevención de metástasis, prevención de que la lesión se disemine localmente, prevención de muchas cosas. Pero no nos tenemos que olvidar de que estos pacientes no nacieron con carcinoma. Ningún paciente afortunadamente nace con un carcinoma. Todos estos pacientes fueron estos tipos de pacientes en algún momento, los vimos de esta forma en algún momento. Entonces la invitación hoy es a que se animen a hacer prevención de factores de riesgo en estos pacientes. ¿Y cómo lo hacemos?
preguntando las historias clínicas, como explicó el doctor Casiva, haciendo buena odontología, haciendo buenas restauraciones, controlando las mucosas, no viéndolo al paciente cada 3 años, sino por lo menos una vez al año, porque todos sabemos que la prevención en nuestro país nos genera dinero. El tomarse más tiempo en preguntar, nadie nos lo paga, ni el paciente ni el obra social, pero sí sabemos que hacer las cosas bien nos da la tranquilidad que si hacemos las cosas bien y hacemos lo correcto, eso para nosotros no tiene precio. Mucha gente querida en estas fotos, creo que algunos lo reconocen, y muchas gracias por escuchar. Bueno, muchísimas gracias, Inés. Ahí estuvieron muchos contestando que claro que estaban ahí, que obviamente estaban acompañando el proceso. Bueno, si hay alguna pregunta específica para tanto Ricardo como Inés, que quieran hacerlo. No se ve en el chat, por lo menos. Si querés, Inés, ahí deja de presentar en la parte, en el recuadrito que dice turquesa. Ahí está, perfecto. Bueno, son saludos y agradecimientos. Bueno, por las horas, si les parece, ¿tienen alguna palabra final que quieran decir? Tanto Ricardo como Inés. Bueno, y contarle a la audiencia... Puedo pedir únicamente... Inés, hoy es un día muy especial porque Inés es el cumpleaños, así que vaya, un saludo para Inés, que se ha tomado la deferencia de festejar con nosotros el cumpleaños, así que muy feliz cumpleaños, Inés. Con mucho gusto, muchas gracias. Un saludo virtual de todo el aula. 25 años no se cumple siempre, entonces, bueno. No, los 25 años de aporte no se cumplen siempre. Por supuesto. Están todas las felicitaciones en el chat, Inés, así que ahí podés... Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, Ricardo, querías decir algo, perdón. No, era únicamente saludar a la doctora por cumpleaños y bueno, disculparle porque sé que le robé minutos que, como yo le dije que era medio loro, le robé minutos de más en su presentación. Agradecemos a todos y lo invitamos a las próximas actividades, tanto de estomatología, de la campaña, como de las que el posgrado ofrece. Así, muchísimas gracias por la presencia y nos estamos encontrando en cualquier momento. Bueno, saludos a todos.